Oremos a Dios antes de abrir la palabra. Señor, pedimos en esta mañana que nos des enfoque para estar enfocado en lo que tu palabra dice para nosotros. Pido, Espíritu Santo, que obres en nuestros corazones, pues para que seamos transformados más y más a la imagen de Cristo, más y más pues, a la imagen del Dios que nos ha creado. Somos creados en la imagen de Dios. Pido estas cosas para honra y gloria tuya. Señor, pido que me des claridad, úsame a pesar de quién soy. Señor, transforma a tu rebaño aquí día tras día y hasta que Cristo vuelva. Pido, Señor, que a lo largo de esta semana, a medida que estaremos pues, luchando con pues, nuestra carne, que nos ayudes, Señor, a decirle no al pecado, no a esa carne pecaminosa, y sí a Cristo, y así darte la gloria que mereces. Pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ya siendo convertido a Cristo, si te has convertido a Cristo, teniendo salvación en Él, ¿se te ha ocurrido quizás en algún momento pensar, he luchado con esto y pensé que ya había ganado la batalla, para luego tener como un bajón de que me encuentro otra vez en esta lucha? No sé si has tenido esa desilusión por pensar quizás, para darle una ilustración, que bueno, yo pensaba que podía llegar a la cima de la montaña y ya haber acabado con esta lucha de tal pecado. O quizás, no sé si se te ha ocurrido pensar o conoces a alguien que piensa que, bueno, yo con decir yo creo en Cristo y yo creo en lo que Él ha hecho por mí, yo no tengo que estar en la lucha. Estoy como en un avión hacia el cielo porque creo lo que creo y puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cómo ves el proceso de la transformación del cristiano? Lo que he mencionado son dos errores. El error de pensar que uno puede llegar a no tener más pelea, y otro error que es pensar que no hay que pelear, no hay que ser transformado en la vida cristiana. Hay muchas personas que han sido equivocados con estos errores. Y el error de pensar que uno puede llegar en el punto en el cual no hay más batalla, viene en la historia de una influencia por un hombre llamado Wesley. Entonces llega en la historia en los años 1700 y solamente fue en los años 1800 que llegó a desarrollarse en un movimiento que se llamó la santidad. Y desde este movimiento se llegó a una escuela de pensamiento que uno podía ser primero un cristiano carnal y luego que había como otro tipo de cristiano que era un cristiano espiritual. Y que entonces uno estaba con mucha lucha para entonces llegar a la cima de la montaña y no tener más lucha. Pero bueno, ya dije que estos son dos errores, ¿no? La cima de la montaña, o ya no tengo que luchar porque creo en Cristo. Entonces, si estos son los errores, ¿qué dice la Biblia sobre el proceso de la transformación del cristiano? Pues esto es lo que quiero ver esta mañana y también en las semanas que siguen. La verdad principal que vamos a ver esta mañana es que habiéndonos está bien. Echa una mano aquí.
mañana estamos en vivo. Pues la verdad principal del pasaje que estamos viendo en esta mañana es que habiéndonos convertido, estamos todos siendo transformados en la imagen del Señor, ¿vale? Habiéndonos convertido, estamos todos siendo transformados en la imagen del Señor. Hemos pasado unas 3 semanas, bueno, con interrupción, pero he predicado sobre la salvación inicial, que uno es por la fe, que creyendo en Cristo, que tiene salvación. Y que cuando uno es salvo por la fe, pues el Señor lo salva no por sus obras, no puede hacer nada para ganar salvación. Por la fe, pero Dios te salva para que le sirvas. ¿Vale? Te salva por la fe, Él te salva por su gracia, pero para que le sirvas, para que vivas para Él. Entonces, cuando se habla de la salvación, hay 3 etapas. Hay cuando yo me convierto, paso de muerto a vivo, paso de condenado a justificado. Entro, pues, en la nueva vida como hijo de Dios. Y luego después de eso continúa a toda la vida cristiana aquí en la tierra y se llama el proceso de la transformación o santificación progresiva. Entonces, primero la conversión. Era incrédulo, me convertí. Y luego continúa esto, pues, al proceso de toda la vida cristiana, un proceso de transformación. Y la última etapa es cuando ya dejamos este cuerpo de pecado, cuando vamos a morir o el Señor vuelve y somos glorificados. No hay más lucha con el pecado. Entonces hemos pasado algunas semanas hablando de la conversión, de la salvación cuando uno se convierte, y ahora vamos a hablar más de la vida cristiana, de ese proceso de transformación que ocurre en el cristiano, ¿vale? El pasaje en el cual vamos a estar en esta mañana es segunda a los Corintios. Hemos estado en este mismo pasaje la semana pasada y hemos visto un poco del trasfondo que segunda a los Corintios fue escrito, bueno, después de primera a los Corintios, ¿no? Y de hecho vemos un buen ejemplo de transformación ahí, porque hay un tono diferente en la carta. En los primeros 9 capítulos, Pablo tiene un tono más suave con los cristianos, pero vemos también que hay que no se habían arrepentido. Y hay un tono más fuerte en los últimos 4 capítulos de segunda a los Corintios. Y digo que había habido un cambio, porque en primera a los Corintios, Pablo habla de divisiones, de pecados sexuales muy gordos, que de hecho dice la carta que no se hacían estas cosas ni con los incrédulos, dentro de ellos. Había litigios, se traían el uno al otro ante juicios, problemas matrimoniales, había también desórdenes en los cultos, malentendimientos o herejías en cuanto a la resurrección. Entonces, muchos problemas, y aquí Pablo vuelve y no se ve mucho de esto tratado en esta carta. Pablo dice en el capítulo 3, versículo 2, que nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Entonces, que había obra del Espíritu Santo en ellos, que estaban ellos siendo transformados. Pero no solo habla el pasaje de los cristianos, hay el nosotros y los cristianos, habla a ellos directamente, y luego habla de ellos, de otros que no aceptaban el apostolado de Pablo. Y esto es un poco del contexto del pasaje de esta mañana. Estamos en el versículo 18 esta mañana, pero vamos a leer más versículos para tener más una idea de lo que dice el pasaje alrededor de este versículo, ¿vale? Así que, según a los Corintios, vamos a leer del versículo 7 hasta el capítulo 4, versículo 6.
Segunda de los Corintios, capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra de Dios en segunda de Corintios 3, 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Amén. La primera enseñanza que quiero destacar en este pasaje es la que es la principal, ¿vale? La enseñanza principal es que nosotros todos somos transformados, ¿vale? Nosotros todos somos transformados. El versículo 18 dice del capítulo 3, ¿no? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Al principio del versículo hay, por tanto, eso nos conecta a lo que se ha dicho antes, y luego dice nosotros todos, ¿no? Nosotros todos. Está diciendo nosotros cuando antes habla de ellos. Si volvemos a leer en el 15 y el 16, dice así: y aún hasta el día de hoy, cuando será Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando ellos se conviertan. En el 18 dice, por tanto, nosotros todos. O sea que hay una separación aquí de el creyente, de el que sí se ha convertido a Cristo y del que no. ¿Vale? Aquí está hablando de nosotros todos,
¿quiénes nosotros todos? Bueno, los cristianos. Y hay énfasis en que todos los cristianos están siendo transformados, ¿vale? Entonces, eso es para todo cristiano, tiene que haber un proceso de transformación. Y vemos que es un proceso, hay versiones que, entonces ese es el tiempo presente y es continuo, según el pasaje. Somos transformados de gloria en gloria, o sea que poco a poco, de gloria en gloria, hay un proceso de transformación. Hay versiones que dicen estamos siendo transformados y captan más el sentido aquí, pero cuando dice somos transformados, aquí leyendo de la Reina Valera 60, pues está entendido que continúa ese proceso. Entonces, si tengo la idea de que yo voy a llegar a una, digamos, una perfección, una cima de montaña donde no lucho más, bueno, si el proceso aquí es que todos estamos siendo transformados, bueno, no dice el pasaje, todos ya hemos sido transformados y ya no luchamos con el pecado. Si esto fuese el caso, pues no habría la transformación de la cual está hablando el pasaje, ¿no? Estamos siendo transformados. Eso entiende que en esta vida no llegamos a no luchar más. Siempre va a haber más lucha, porque la naturaleza pecaminosa nuestra, la carne sigue aquí, en nosotros. Cuando nos convertimos, el poder del pecado fue derrotado. Tenemos nueva vida, pero la presencia del pecado sigue ahí. La penalidad del pecado fue pagada. Tenemos aceptación ante Dios el Padre, pero tenemos esta lucha espiritual. Y del otro lado, si yo digo, bueno, sí, yo creo en Cristo, pero entonces déjame disfrutar lo que me da la gana en mi vida. Bueno, no puede ser porque hay que haber transformación, hay que haber un proceso de transformación que está allí. Entonces, es cierto que uno va a madurar, esto es lo que dice el pasaje, ¿no? De gloria en gloria, hay maduración espiritual, pero no hay un punto en el cual yo llego y que mi carne no es presente aquí. Eso es cuando yo muero, ya el cuerpo carnal pecaminoso lo dejamos aquí. Pero en esta vida hay lucha espiritual y está ahí constante. Habla de transformación, ¿no? Somos transformados. Y hay que aclarar que no estamos hablando de que hay renovación del cuerpo físico, eso es espiritual. Está claro por el mismo versículo 16 del capítulo 4. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la transformación, aquí la misma palabra de transformación ocurre cuando yo le digo no al pecado, no al conformarme a este siglo, al sistema pecaminoso, y que entonces, rechazando estos pensamientos, estos deseos, estas acciones, le digo sí al Señor. Y entonces voy progresando en esta transformación que debo progresar, en la cual debo progresar, ¿no? Esta es la verdad principal del pasaje. Somos transformados y luego todo lo demás gira en torno de esta verdad, de somos transformados, ¿vale? Entonces, lo demás del versículo gira en torno a esa transformación. Y continuamos entonces con la segunda verdad que dice que con caras descubiertas somos transformados. Con caras descubiertas, ¿esto qué es? Bueno, el contexto lo explica, ¿vale?
En el contexto de los versículos que hemos leído, el velo o el no ver es un símbolo de la incredulidad. Y nosotros, habiéndonos convertidos, ¿no? En el versículo 16 dice que cuando se conviertan, el velo se quitará, tendrán la cara descubierta. ¿Y cuál es el obstáculo a la conversión? ¿Por qué la gente no se convierte? No quieren creer en Dios, quieren hacer lo suyo. Y de hecho vemos que este es el obstáculo en el versículo 4 del capítulo 4, en los cuales el Dios de este siglo, Dios minúscula, se refiere a Satanás, cegó, o sea que hace que no vean, tienen un velo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Pues el problema es la incredulidad. Y así para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, nosotros tenemos las caras descubiertas y vemos. Y el problema por el cual ellos no ven, no entienden, es porque no creen. No quieren aceptar la verdad de Cristo y se quedan entonces cegados, rechazando, no entendiendo el Evangelio para aceptarlo. Y vemos más de esta explicación del velo en los versículos 14 y 15, pero el entendimiento de ellos se embotó, dice, de ellos refiriéndose a los israelitas, porque hasta el día de hoy, el día en el cual Pablo escribía, hace referencia al día de Moisés, el entendimiento de ellos, y luego el entendimiento hasta el día de hoy de los judíos del día en el cual Pablo estaba escribiendo. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, o sea que siguen con velo. Y notad conmigo al final del versículo 14, ellos siguen con el mismo velo, no ven. Pero ¿qué dice el final del versículo 14? El cual por Cristo es quitado, aun si fue quitado. Cristo quitó el velo. Cristo es la solución, pero ellos siguen no viendo por su incredulidad. En los versículos anteriores del 7 al 11, lo que hace ahí es una comparación del antiguo pacto, o sea, de Moisés, de los mandamientos que habían sido dados. Y compara esto con el nuevo pacto, que es cumplido en Cristo. Y dice que, bueno, hay gloria en el antiguo pacto, pero mucha más gloria en el nuevo pacto, que Cristo vino y volverá. Y nos dice entonces algunas cosas acerca del propósito de estos pactos. El propósito del antiguo pacto, dice el versículo 6, que fue para exhibir el pecado, mostrar que mata, mostrar la condenación, mientras que el nuevo pacto muestra que hay vida. Y luego habla de duración, o sea que el antiguo pacto, este pacto fue abolido, tenía un fin y estaba ahí para apuntar hacia Cristo. El nuevo pacto permanece, dice el versículo 11. Entonces, lo que ellos habían hecho, los judíos, es que veían el pacto de Moisés como el fin y lo veían como no debía ser visto. Pensaban, yo por mis obras me gano salvación, pero el pacto no era para esto. Era hecho para mostrar que no podíamos. Eso es lo que dice el versículo, que mata y que hay condenación, en versículos 6 y 9 del capítulo 3. La única cosa que hace el mandamiento es que te muestra a ti, me muestra a mí que no puedo obedecer los mandamientos. No puedo llegar por mis propias obras. Y el pacto de Moisés apuntaba hacia Cristo. Mostraba que la solución está en Cristo, que Él cumplió todas las exigencias de la ley. Pero ellos no, se quedaban en a ver, esto que tengo que mantener la ley para salvación, y escuchamos muchas veces ideas semejantes hoy. Bueno, hay que ser buena gente. A ver si lo que yo he hecho de lo bueno
pues Dios me acepta para haber hecho más buenas cosas que malas cosas, ¿no? Las obras, vemos por nuestras obras que somos pecadores y que no llegamos. O hay otras ideas del día de hoy, ya sea, bueno, soy bueno y que uno no asiste en ninguna iglesia o sistema de religión falso, y a veces es religión más organizada, ¿no? Que la iglesia católica, por ejemplo, que te dice, bueno, tienes que hacer tal cosa y a ver si logras ganar la salvación. Y muy popular en el día de hoy es, bueno, yo me siento bien, entonces yo creo que esto es así y depende entonces de mis emociones y de lo que yo me siento que debe ser la situación y a ver si esto va a funcionar. Pero aquí nos dice que la solución es Cristo, que Él cumplió la ley y que es en Él, creyendo en Él, que uno tiene esa cara descubierta, ¿no? Entonces, cuando dice con caras descubiertas es habiendo creído en Cristo y entonces teniendo nueva vida, ahora somos transformados en Cristo. Y el pasaje entonces continúa explicando un poco más acerca de cómo funciona esta transformación, ¿vale? Entonces vemos que son los convertidos que están siendo transformados. Ahora vemos un poco más acerca de cómo funciona esta transformación. Dice el pasaje, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Pero la idea que yo saqué del pasaje, pero está prácticamente lo que se dice en el pasaje, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Y qué significa esto? Bueno, yo entiendo aquí que el espejo es Cristo, según el pasaje, y también que el Señor está hablando de Dios el Padre, ¿vale? Y os explico por qué creo esto. Si leemos en el versículo 6 del capítulo 4, al final dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que creo que el espejo aquí es Cristo. Y lo que nos dice el pasaje es que tenemos que estar enfocándonos en Cristo. Enfocándonos en Cristo, ¿cómo? ¿Cómo es que esto funciona? Bueno, el pasaje también nos lo dice, habla de la palabra de Dios, en el versículo 2, del Evangelio que ellos predican. Nosotros conocemos a Cristo como, bueno, por la palabra que Él nos dio, por esta palabra que nos enfocamos en Cristo y que entonces pues podemos ser transformados. Así que la transformación del cristiano viene mediante la palabra de Dios. Y si yo quiero ser transformado más y más a la imagen del Señor, pues que esté en la palabra de Dios. Por eso nos congregamos, ¿no? Para que como cristiano estemos escuchando la palabra de Dios. Por eso se dice, mira, bueno, la palabra nos dice que tenemos que meditar en ella. ¿Por qué? Porque fuimos salvos, convertidos, no solo para que disfrutáramos de la gracia del perdón de nuestro Señor, pero fuimos salvos para ser transformados. Entonces, esto ocurre mediante la palabra de Dios y tenemos que estar en la palabra de Dios para ser transformados. Pues es el propósito de nuestra salvación. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que fuimos salvos para ser transformados a la imagen de Cristo. El propósito de nuestra salvación. Pues somos salvos para glorificar a Dios y eso se hace mediante la transformación del cristiano, mediante el decirle no a este siglo, a lo del pecado, y pues
ser transformados teniendo la renovación de nuestra mente. Y cuando viene un pecado, un deseo pecaminoso a la mente, Señor, ayúdame que yo rechace a este pecado. Yo rechazo a este pecado y le digo sí al Señor. Y intento comprobar lo que es la buena voluntad de Dios. Y bueno, esto es en la palabra, ¿no? En la palabra que tenemos esta revelación. Y como dijimos, esta lucha es hasta uno morir o hasta que el Señor vuelva. Yo espero que Cristo vuelva antes. Yo espero que Cristo ya vuelva. Prometió que iba a venir para morir en la cruz y prometió que iba a volver una segunda vez para ya juzgar y también establecer los nuevos cielos y la nueva tierra, para llevar a su pueblo con Él, para que esté con Él durante la eternidad. Y cuando ya vuelva el Señor o vayamos a estar en el cielo, ya no habrá más pecado. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. La muerte es el resultado primordial del pecado, ¿no? Ya no habrá. Y ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el versículo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, porque hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, tenemos aquí el proceso de la transformación y estamos siendo transformados en la imagen de Cristo. ¿Sí? Transformados de gloria en gloria en su imagen. Fuimos creados, Génesis 1:26 al 27, en la imagen de Dios. Y luego entró el pecado y se dice que la imagen nuestra, que aunque fuimos creados en la imagen de Dios, la imagen nuestra llegó a ser borrosa. No borrada, porque seguimos teniendo la imagen de Dios, pero como borrosa por el pecado. Y entonces, habiendo tenido nueva vida, siendo convertidos a Cristo, poco a poco estamos siendo cambiados en esta imagen, en la imagen de Cristo, en la imagen de Dios que hemos sido creados. Y entonces esto es de gloria en gloria, o sea que es progresivo, ocurre a través de toda la vida cristiana, desde el día que yo me convertí a Cristo hasta el día de yo morir e ir a estar con mi Salvador y mi Señor. Lo último que se ve en este pasaje es lo siguiente, el quinto punto, que somos transformados por el Espíritu. O sea, cuando nos convertimos, el Espíritu Santo nos dio vida nueva, regeneración, dice la palabra de Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo es quien nos santifica, Él nos transforma, Él nos trae la palabra de Dios a la mente, Él obra en nuestros corazones. Así que el Espíritu Santo es quien rinde posible la transformación a la imagen de nuestro Señor en nosotros. Y la transformación es Dios que la hace, pero también tenemos nuestra parte. Filipenses 2, 12 al 13, dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es la parte nuestra. En el versículo 13 dice: porque Dios es Él que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ha habido en el pasado, sigue este pensamiento hoy, pero ha habido como resultado de este pensamiento de que yo llego como a la cima de la montaña y estoy en un estado de espiritualidad, un pensamiento de vamos a dejar esta lucha, entregarla en las manos del Señor y yo no voy a hacer nada. Pero no funciona así.
Dice, ocupaos en vuestra salvación. Pelear contra el pecado. Porque cuando vienen estos deseos, pensamientos pecaminosos, pues tengo que rechazarlos. Esto es lo que me enseña la palabra de Dios. Y poco a poco entonces vemos cambios de gloria en gloria en la vida de uno, más y más a la imagen de nuestro Señor. Entonces, en base a lo que se ve en este pasaje, es por eso que digo que esto de la supuesta perfección o llegar en un estado de espiritualidad en el cual uno no lucha, pues no es bíblico. No es la imagen de una cima de montaña, la transformación del cristiano, sino más bien un maratón. Yo corro y corro y corro y sigo corriendo. ¿Y qué pasa cuando corro? Pues es mucho trabajo. Eso no ocurre por sí solo. Si yo me dejo sin trabajar para hacer lo que mi cuerpo quiere, bueno, me vuelvo en muchos pecados, deseos pecaminosos. Es trabajo, es pelea, es batalla espiritual, ¿no? Y entonces, esto es lo que nos enseña este pasaje, ¿vale? Hay muchos otros pasajes que nos dan esta imagen, la batalla espiritual en Efesios 6, ¿no? Ponerse la armadura de Dios. O en Efesios 4 y Colosenses 3, en el 3, 5 y 12, hacer morir lo tendrán en vosotros, y luego vestíos pues de lo nuevo. Gálatas 5, del 14 al 13 al 26, hay la carne y lo espiritual. Entonces hay una guerra espiritual que está ahí y estamos siendo transformados a medida que avanzamos diciéndole no al pecado y sí al Señor, llenando nuestra mente de la palabra de Dios, pues para obedecerle. ¿Y por qué yo traigo estos ejemplos de, bueno, lo de la perfección o lo de que hay pensamientos que dicen, bueno, cree en Cristo y está bien, pero ahora Él es carnal y aun si no sigue al Señor, será espiritual? Bueno, yo creo que eso genera una falsa seguridad de salvación. No puede decir, sí, Señor, yo creo en ti, pero déjame vivir en mi vida de pecado aquí. Eso no funciona. El pecado está. Eso es cierto. Si tú me dices que no tienes pecado, tenemos problemas, porque el pecado está. Pues yo vengo de ese trasfondo donde me decían, bueno, él es carnal, yo no quería saber nada del Señor, había hecho una oración que sí, yo creo en Cristo, pero nunca me había arrepentido de mis pecados. Yo quería hacer lo que en mi vida quería y ya está. Y hay otros que vendrán de ideologías que, mira, que él peca, entonces no es cristiano. Pues no es así. Pecamos, pero lo que pasa es que el cristiano cuando peca se arrepiente y Dios lo perdona. No es un arrepentimiento para la salvación. Esto ocurrió una vez y para siempre, ¿vale? Pero ya siendo hijos, y cuando uno teniendo hijos, si el hijo hace algo, pide perdón para que es manera de restaurar la relación, pero no deja de ser hijo. Igual para nosotros, siendo hijos de Dios, pecamos, le pedimos perdón y Él nos perdona, ya siendo hijo de Él. Entonces hay extremos e ideas erróneas. No hay la idea de que yo llegué a una espiritualidad sin luchar y tampoco de que no tengo que luchar. Todos estamos siendo transformados. Implica que hay pecado, arrepentimiento, perdón continuo en la vida del cristiano. Esto es cosa que ocurre. Es así que es la vida cristiana. Y no es que sea, digamos, malo de pensar en términos de consagrarse. Hay que consagrarse, pero no con el pensamiento de que ya me he consagrado al Señor como si solo una vez y llegué a un estado de espiritualidad. Bueno,
convertí un día y luego todo lo demás es seguir entregándose al Señor día tras día por la gracia de Dios a causa de la salvación que Él nos ha dado. Entonces uno sigue en esta batalla. ¿Y qué hago de mi pecado? Bueno, pues lo confieso. El perdón es esencial en la vida del cristiano, día tras día. ¿Qué hago para solucionar mis problemas de pecado? Bueno, mediante la palabra, en mi devocional, pero el cristiano en sí, sin iglesia, eso no es bíblico. Congregado. Y ojalá, quizás ya tengáis esto, pero Dios mediante, también habléis de pecado, de luchas espirituales con los cristianos. La Biblia habla de animarse el uno al otro, de exhortarse el uno al otro, y habla de esto con respeto al pecado. En mi vida cristiana, desde que me convertí, gracias a Dios, he pasado muchos años, aunque otros años que no, pues con algunos hermanos cercanos para rendimiento de cuentas. Y nos hacíamos preguntas como, ¿y qué tal tu devocional? ¿Y con qué estás luchando en esta semana o este mes? Y vamos a estar preguntando acerca de esto para que sigas en esta batalla y sigas adelante en los caminos del Señor. Y eso es para todos, los jóvenes, los mayores, hombres y mujeres, pues estamos todos en esto, ¿no? Satanás quiere que cuando yo peco, que digáis que me siento culpable, Él quiere culparme, pero ya fui librado de la culpa. Él quiere que yo abandone, Él quiere que me acomode, como me dice el mundo, mira, que tú vives para esto aquí, disfrútalo, haz lo que te dé las ganas. Mientras que la palabra de Dios nos dice que hay perdón, ya la culpa, Cristo nos libró de ella, y que fuimos salvados para ser transformados, no para vivir para nosotros mismos. Cristo no solo es Salvador, es Señor, es Rey sobre nosotros. Así que yo oro al Señor que me dé a mí, de a vosotros, más y más deseos para Él, deleite en Él. Tenemos muchos afanes, muchas cosas que piden nuestra atención aquí y allá, y que el Señor nos dé deseos, deleites en Él, que Él sea nuestra más alta fuente de deseos en esta vida. Así tiene que ser. Y entonces en este maratón corremos, pero a veces nos resbalamos y caemos en pecado, pero nos levantamos otra vez y seguimos adelante. Entonces, esta semana, ¿qué vas a hacer con tus problemas de pecado? ¿Estás activo en una lucha de pecado? ¿O te has puesto un poco vago y quizás estás tomando un descansito por aquí? Todos no corremos a la misma velocidad y todos no tenemos las mismas luchas de pecado puntuales, pero todos tenemos que correr y todos tenemos luchas de pecado que requieren mucho, pero mucho trabajo para pelear con los antiguos hábitos de pecado que tenemos. Somos criaturas de hábitos y necesitamos pues estar peleando y peleando para ver este progreso, ¿no? Y Dios nos salvó para esto, ¿no? Para ser transformados de gloria en gloria. Y muchas veces el progreso quizás no se va solamente mirando un buen tiempo atrás. Que mira, que con el tiempo he ido cambiando. Y otras veces se pueden dar unos buenos giros, ya cortar. Y esto es bueno, pero muchas veces los giros se dan habiendo peleado un buen tiempo. Entonces, lo que nos toca es
estar ocupados, estar trabajando para ser transformados. Y que no podamos entonces, por un lado, pensar que, bueno, no pasa nada. No, tienes que estar, el cristiano tiene que estar peleando. Y si uno dice, bueno, que no pasa nada, pues yo digo, aquí hay problemas y quizás uno no está convertido a Cristo, porque al cristiano le importa. El cristiano está peleando. Del otro lado, uno puede sentir este desánimo, este bajón espiritual, como dije, porque piensa quizás que tenía que haber llegado o llega a tener otra lucha pecaminosa. Hay que entender que la lucha continúa y que entonces si estás en la lucha, es buena seña. Estás en la lucha es buena seña, porque si no hay lucha es ahí que hay una alerta. Si no estás en la lucha es que estás disfrutando al pecado. Entonces, pues la verdad, como dijimos, es la siguiente. Habiéndonos convertido, la principal del pasaje, ¿no? Estamos todos siendo transformados en la imagen del Señor y pues las preguntas, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo seré transformado esta semana? Y que el Señor nos ayude pues a estar pues, metidos en la lucha, la batalla espiritual en esta semana, para honra y gloria a su